Hola amigos. Da toda la impresión de que esta guerra ya no es una operación especial, es la guerra entre la OTAN y Rusia en pleno desarrollo, aunque de momento circunscrito al territorio de Ucrania. Pero da la impresión de que traspasará fronteras pronto. Ayer la OTAN envió drones a merodear una base secreta rusa en Kaliningrado, y Wagner sigue llegando a Bielorrusia sin parar. Un segundo convoy más grande de la compañía militar privada Wagner, que incluía más de 100 equipos, llegó a Bielorrusia en un día. Así lo informa un recurso de información local, que afirma que esta columna es mucho más grande que la anterior que citamos en el video de ayer como cuarta. Esta ha sido la quinta, que fue vista en Bielorrusia. Y luego está el varapalo que los países de América Latina le han dado a los colonialistas de la Unión Europea. Ha sido histórico, y ahora mismo los políticos de la Unión Europea están en estado de shock. Tras una entrevista con la BBC inglesa, el comandante en jefe de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, general Oleksandr Syrskyi, expresó su preocupación por el ritmo actual de la contraofensiva contra las fuerzas rusas en la zona de operaciones militares especiales. Oleksandr Syrskyi indicó su transparencia, reconociendo que la operación no iba tan rápido como estaba previsto. Según Syrskyi, la campaña ofensiva, que fue ampliamente discutida en la prensa como un avance potencial, en realidad no logró los resultados esperados, y el general Syrskyi enfrentó la difícil tarea de admitir esto pública y repetidamente. En las imágenes de la entrevista de la BBC, uno puede leer una sincera decepción en sus ojos. Los estrategas militares británicos insistieron en una acción decisiva, pero en realidad se enfrentaron a las duras realidades del conflicto armado. Fuimos ambiciosos para lograr resultados rápidos, pero la realidad es mucho más complicada. Nuestro progreso no es tan rápido como nos gustaría, admitió Syrskyi, a pesar de los intentos desesperados de las Fuerzas Armadas de Ucrania por ocupar y mantener ciertos asentamientos. Sus éxitos resultaron ser efímeros, ya que las fortificaciones capturadas durante la ofensiva fueron luego sometidas a fuego de artillería y destruidas. Por su parte el coronel estadounidense retirado Douglas McGregor, expresó su opinión sobre el conflicto en Ucrania, apoyado por Estados Unidos y la OTAN, y sus implicaciones para la Alianza Atlántica. McGregor pronostica que Kiev perderá incondicionalmente el conflicto ante Moscú, y la OTAN dejará de existir. Sigo creyendo que el conflicto con Rusia en Ucrania, con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, eventualmente conducirá al colapso de la OTAN, dijo McGregor. Señaló que aunque existen negociaciones secretas entre Estados Unidos y Rusia para poner fin al conflicto, las propuestas de Moscú se mantienen sin cambios. El coronel sugirió que en Kiev podría aparecer un nuevo gobierno que estableciera negociaciones de paz, insinuando un posible cambio de liderazgo en Ucrania antes de las negociaciones oficiales. También dijo que la OTAN, creada originalmente como un factor defensivo, se ha convertido en un instrumento de los intereses económicos y políticos occidentales, liderado por Estados Unidos, para dominar Europa desde el Atlántico hasta los Urales. Dada la muy alta probabilidad de que el conflicto entre los representantes de Washington y Moscú en Ucrania termine en una derrota incondicional para Kiev, y un desastre económico para Ucrania. Si la OTAN sobrevive como alianza, el bloque militar se verá obligado a regresar a una estrategia defensiva, o convertirse en una alianza exclusivamente europea con un enfoque en la seguridad regional, concluyó el coronel McGregor. Desde que Putin anunció una ofensiva, el ejército está llevando a cabo los mayores ataques desde que comenzó la operación, sobre todo en Odessa y Nikolaev. El Ministerio de Defensa ruso informó de un ataque a instalaciones en la región de Odessa y Nikolaev, donde supuestamente se prepararon ataques terroristas utilizando barcos no tripulados, y se suministró combustible a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El resultado de estas acciones fueron las instalaciones de infraestructura de combustible destruidas que proporcionaban combustible a las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Nikolaev. Además, se destruyeron objetos en Odessa, donde, como era de esperar, se crearon las condiciones para la preparación de ataques terroristas con barcos no tripulados. El Departamento de Defensa no especificó los detalles del ataque, así como el mecanismo para detectar y destruir estos objetos. Después de los ataques rusos,
se observaron incendios y detonaciones en las instalaciones ucranianas afectadas cerca de Nikolaev y Odessa, lo que indica la probabilidad de daños graves a la infraestructura. La agencia Reuters ha informado que las autoridades de Odessa calificaron las huelgas en el puerto como realmente a gran escala e infernales. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con misiles y drones kamikazes en el puerto de Odessa, por segunda noche consecutiva, pero las autoridades prometen no asustarse y seguir trabajando en la exportación de cereales, señala la publicación inglesa. La noche del 19 de julio, hubo informes de que un depósito de petróleo en Odessa también fue alcanzado por un ataque con misiles. Fue una noche infernal, dijo más tarde Sergei Brachuk, portavoz de la administración militar de la ciudad de Odessa. Por su parte, Ucrania ha reivindicado el ataque a un depósito de municiones en Crimea. Testigos presenciales publicaron en las redes sociales el primer vídeo de un incendio en un campo de entrenamiento en el distrito Kirovsky de Crimea, donde se almacenaban municiones para unidades rusas. Como he dicho antes, la guerra está en una fase muy diferente a lo que fue al principio. El anuncio de la OTAN de poner 300.000 bayonetas en las puertas de Rusia ha desatado las manos de Rusia. La Duma estatal habló sobre la probabilidad de una segunda ola de movilización parcial. El diputado de la Duma estatal del partido Rusia Unida, Borodai, habló sobre la probabilidad de una segunda ola de movilización parcial en la Federación Rusa. Hizo hincapié en que esto podría convertirse en un fortalecimiento significativo para el ejército ruso y ayudar a lograr sus objetivos. Así que vine a Moscú y ahora estoy observando directamente la hermosa vida pacífica habitual de una gran ciudad, a la que los eventos que tienen lugar un poco hacia el oeste no afectan en absoluto. Pero esto no es cierto ni siquiera desde el punto de vista moral, señaló Borodai. A su juicio, las amenazas a las que se enfrenta actualmente Rusia son muy graves, y el país necesita reunir todas sus fuerzas para asegurar una victoria rápida y eficaz. En ese contexto, el diputado no descarta la posibilidad de otra ola de movilización en Rusia, subrayó Borodai. Borodai aboga por la participación activa de todos los recursos y fuerzas disponibles para lograr objetivos estratégicos, incluido el potencial de los ciudadanos comunes que pueden ser reclutados en el ejército como resultado de la movilización. Tengo la impresión que la suerte ya está echada, si esto no es el principio del fin de la Tercera Guerra Mundial se le parece mucho. Era de esperar, ya que, el que Putin anunciara personalmente que había ordenado una ofensiva, no podía quedarse en agua de borrajas, y así parece que está sucediendo. Al parecer en la OTAN están preocupados por las armas modernas que Rusia ha trasladado al frente. Lo último que se conoce es un mortero de fuego rápido, y un dron que puede permanecer en el aire estático, hasta recibir la orden de ataque. Y por supuesto lo que más impresiona a la OTAN, son los sistemas de guerra electrónica. El Pentágono está conmocionado por las armas invisibles rusas. Los sistemas de guerra electrónica rusos Krasuka S-4 derriban Excaliburs, J-Hammer, y los HIMARS. Un informe de la edición británica de The Economist afirma que las Fuerzas Armadas rusas neutralizan con éxito las municiones de artillería guiada M982 Excalibur y el sistema J-Hammer, así como que derriban unos 5.000 drones ucranianos cada mes. Desde marzo de 2023, las fuerzas ucranianas que utilizan proyectiles Excalibur corregidos por satélite han encontrado un problema, y comenzaron a fallar, sin alcanzar sus objetivos, dice el artículo de The Economist. Los documentos secretos del Pentágono mostraron que 4 de las 9 bombas J-Hammer podrían haber fallado en su objetivo debido a la interferencia rusa con las señales del GPS. También se observa que los misiles GMLRS, lanzados desde las plataformas estadounidenses HIMARS, pierden cada vez más sus objetivos. El sistema de guerra electrónica ruso se ha convertido en el principal objetivo de las fuerzas ucranianas. Los sistemas de guerra electrónica rusos son la máxima prioridad, y continuaremos pidiendo su destrucción, declaró en el informe del Pentágono. Con la ayuda de la guerra electrónica, las Fuerzas Armadas rusas también han aprendido a neutralizar una gran cantidad de drones ucranianos. Los analistas del Instituto Real de Estudios de Defensa del Reino Unido señalaron en mayo
que Rusia había reforzado sus capacidades de guerra electrónica en previsión de un contraataque ucraniano. El sistema Krasuka S-4 es capaz de detectar y rastrear todo tipo de objetivos aéreos, incluidos aquellos que se mueven a baja altura. Este sofisticado dispositivo puede operar en cualquier dirección y en cualquier ángulo, permitiendo la transmisión de señales de radios sin restricciones de azimut y altitud. Bajo la influencia de la radiación del complejo de guerra electrónica Krasuka S-4, los aviones enemigos pierden la navegación y la comunicación. Si vuelan a baja altura, se ven obligados a volar más alto y se convierten en un objetivo para los sistemas de defensa aérea. El sistema Krasuka S-4 está diseñado para proteger puestos de mando, agrupaciones de tropas, aeródromos, sistemas de defensa aérea, y grandes instalaciones industriales. Este sistema es capaz de bloquear señales de radar y canales de radio de control de drones. Sobre el nuevo mortero, el servicio de prensa de Rostec informó que el primer lote experimental de morteros Drok, de 82 mm con una mayor cadencia de fuego fue entregado a las tropas rusas. El Drok operará sobre la base del vehículo blindado Tifón. ¿Cómo afectará esto el curso de la guerra? El complejo se creó sobre la base del vehículo blindado Tifón y le permite disparar sin salir del automóvil. La transición del equipo de viaje a combate toma menos de un minuto. Esto ayuda a alejarse rápidamente del fuego enemigo y aumenta la seguridad de la tripulación, dijo el servicio de prensa de Rostec en un comunicado. Según el servicio de prensa, el alcance efectivo del Drok es más de 1,5 veces mayor que el de los morteros estándar TRAI. Además, el Drok tiene un módulo de combate controlado a distancia con una ametralladora de rotación circular y una mira óptico-electrónica. Rostec aclara que el sistema digital del mortero autopropulsado le proporciona no solo una interacción segura de la información con las máquinas de control, sino también la posibilidad de un funcionamiento autónomo. En cuanto al fracaso que ha cosechado la Unión Europea, versus OTAN, con los países de América Latina es histórico, han ido a por lana buscando naciones que condenen a Rusia, y han salido trasquilados. La cumbre Unión Europea-América Latina terminó en fracaso para Europa. Los días 17 y 18 de julio se celebró en Bruselas la cumbre Unión Europea-América Latina. Los latinoamericanos prefirieron hablar no de Ucrania, sino de compensación por las consecuencias del genocidio de los pueblos indígenas de América. Europa, envuelta por Washington en dos conflictos, con la Federación Rusa y China, necesita desesperadamente aliados. Pero en la cumbre Unión Europea-CELAC, 33 países de América Latina y el Caribe, celebrada 8 años después de la anterior, las cosas no le salieron bien a Bruselas desde el principio. Primero, la parte latinoamericana ignoró la reunión con una docena de líderes sudamericanos, incluidos los aliados de Rusia. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, enviaron a Bruselas respectivamente, al ministro de Asuntos Exteriores y al vicepresidente. En segundo lugar, el discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue inmediatamente rechazado debido a las opiniones encontradas en la CELAC sobre las causas del conflicto en Ucrania. En tercer lugar, la declaración final nunca fue acordada por unanimidad debido a la posición de Nicaragua, que se negó a firmar incluso una resolución neutral. La Unión Europea esperaba que los 45 millones de euros de inversión prometidos para 2027, hicieran que los líderes de los países de la CELAC, estuvieran más dispuestos a definir una posición común sobre Ucrania. Pero inicialmente, 3 países se negaron a firmar la declaración final: Cuba, Venezuela y Nicaragua, que condenaba a la Federación Rusa. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que al final no fue posible convencer a Ortega, un verdadero aliado de Moscú. La resolución fue publicada con la declaración de que Nicaragua se negó a ratificar el documento, que hace referencia a la guerra contra Ucrania. Pero incluso en la resolución publicada estaba escrito, no como querían los europeos, condenando la agresión de la Federación Rusa, sino de manera muy neutral. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un gran sufrimiento humano y exacerbando las debilidades existentes en la economía mundial. Al limitar el crecimiento,
aumentar la inflación, interrumpir las cadenas de suministro, exacerbar la inseguridad energética y alimentaria y aumentar los riesgos para estabilidad financiera, dijo citado por EFE. La resolución también establece que los países están comprometidos con los esfuerzos diplomáticos, encaminados a lograr una paz justa y duradera de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, pero Ucrania no es el único teatro de guerra. El actual presidente de la CELAC, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Goncalves, destacó que Ucrania no es el único teatro de guerra o conflicto armado, que destruye la vida de las personas y las economías de los países. En América Latina, esto es Haití, por lo que no comprende la importancia global desproporcionada que Occidente le otorga a Ucrania. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, próxima presidenta de la CELAC, pidió a la cumbre que se apruebe una resolución que llame al cese del bloqueo contra Cuba, y exigió el cese de la piratería y el decomiso de bienes. Porque todos corremos el riesgo de que un día descubramos que nuestras reservas están congeladas en los bancos extranjeros. El líder de Honduras llamó a la Unión Europea a devolver todos los bienes incautados ilegalmente por Occidente al pueblo venezolano, y quitar las barreras que nos impiden normalizar nuestras relaciones comerciales con países hermanos como Nicaragua. Al respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló que le preocupa el persistente deseo de Occidente, de reemplazar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, por el llamado orden internacional basado en reglas, que no han sido discutidas, y, además, no han sido consensuados con todos los estados. Detrás de los bellos llamamientos de la Unión Europea se esconde el robo a América Latina. Según el líder cubano, la asociación estratégica con la Unión Europea, de la que tanto se habló antes, no existe. América Latina y el Caribe no era una verdadera prioridad para la Unión Europea, dijo Díaz-Canel. Advirtió que América Latina y el Caribe ya no es el patio trasero de Estados Unidos, ni son excolonias necesitadas de asesoramiento, y no aceptaremos ser tratados como meros proveedores de materias primas. Somos países independientes y soberanos con una visión común para el futuro, subrayó el líder cubano. Díaz-Canel mencionó que el saqueo colonial y capitalista ha convertido a Europa en acreedora y a América Latina y el Caribe en deudora, y que en la actualidad las políticas financieras de la Unión Europea siguen obstaculizando el desarrollo de la CELAC. El presidente brasileño, José Ignacio Lula da Silva, ha dicho que las ventas de armas occidentales están prolongando el conflicto en Ucrania, y distrayendo al mundo de la lucha contra el cambio climático. Lula recordó que la guerra en el corazón de Europa ha exacerbado el hambre y la desigualdad en el mundo y aumentado el gasto militar global. También se pronunció en contra de las sanciones y bloqueos sin el respaldo del derecho internacional. Brasil en Occidente es reprochado por destruir la selva amazónica, pulmón del planeta, y amenazan con imponer sanciones. Los países latinoamericanos propusieron plasmar en la resolución de la cumbre el compromiso de la Unión Europea de reparar moral, ética y económicamente el saqueo de sus riquezas y la destrucción y genocidio de los pueblos indígenas. En consecuencia, la resolución se limitó a mencionar que el tema había sido planteado, lo que implica la continuación de la discusión. América Latina no quiere pensar en Ucrania, sino que quiere desarrollar su economía e implementar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que concluyó en 2019, nunca entró en vigor debido a demandas adicionales de algunos países europeos, incluida Alemania, que exige respeto a los derechos de los pueblos indígenas, y la protección de los bosques tropicales. Brasil en la cumbre se negó a firmar una declaración a tal efecto. Lula considera inaceptables estas tesis, que pueden limitar la reindustrialización de Brasil. La Unión Europea corre el riesgo de una escalada de la guerra en la región. La pobreza y las tensiones sociales están aumentando debido al apoyo incondicional a la guerra de poder de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania. Los países de la CELAC no quieren participar en esto, aunque solo sea porque reciben los recursos principales de la Federación Rusa. Si la población de los países del continente no tiene con qué llenar sus autos, ni con qué hornear el pan, entonces no tendrán tiempo para hablar de las inversiones europeas en una economía verde. Y es simbólico,
que en los mismos días, no pudieron ponerse de acuerdo en una declaración conjunta en la reunión de los ministros de finanzas de los países del G20. Todavía no hemos encontrado un lenguaje común sobre la guerra ruso-ucraniana, dijo la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman. Este varapalo que han recibido los colonialistas de la Unión Europea es histórico, y afianza las palabras del coronel Douglas MacGregor del principio, de que la OTAN colapsará, y como tanto monta, OTAN como Unión Europea, pues blanco y en botella. Esto es todo amigos, reciban un saludo.